Apocalipsis capítulo 6. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos ahora. Levanta tu voz. Pide al Espíritu Santo que libere sobre nosotros una palabra viva y poderosa. Levanta su voz. Quiero escucharte orando. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Oh. Sí, Señor. Queremos orar y declarar un espíritu liberado, un espíritu libre. Yo quiero declarar que tu palabra es el firme fundamento. Somos por Cristo, somos por la Escritura, somos por el Evangelio. Y en esta noche queremos liberar sobre tu iglesia tu palabra, tu poder. Oh, la fe viene por el oír. Y al oír de la palabra de Cristo, la palabra de Cristo y el nombre de Cristo sean exaltados en el nombre de Jesús. Y toda iglesia diga amén. Gloria a Dios, hermanos. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Yo sé que los últimos domingos tuvimos la presencia de Pastor José Carlos y de Pastor Giles, que son pastores de nuestra red de iglesias, que vinieron acá a entrenarnos en la unción, en la palabra, en la fe. Fuimos entrenados, pero desde el inicio del año estamos estudiando el libro de Apocalipsis y hoy yo quiero dar continuidad, yo quiero seguir de donde paramos. Entonces, ya estamos en la tercera sesión del estudio de Apocalipsis. Tal vez hay alguien acá que todavía no escuchó nada sobre esto. Nosotros tenemos todos los cultos en nuestro canal de YouTube. Entonces, durante la semana los hermanos pueden estar escuchando cada una de las prédicas, toda la secuencia de la enseñanza para que puedan recibir y comprender bien. Entonces, voy a hacer un resumen rapidito acá para ingresarnos en lo que vamos a hablar hoy. ¿Está bien? La primera sesión hablamos acerca de al vencedor, sobre las salvaciones por la gracia, por medio de la fe, y el reino por las obras de la justicia. Hablamos de la diferencia entre salvación y el reino de Dios, y invertimos algunos domingos haciendo una introducción para mostrar a los hermanos qué es la salvación y qué es el reino de Dios. Después entramos en la segunda sesión, que fue desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Y en esta sesión enseñamos acerca de el glorioso Jesús, las iglesias y los vencedores. Diga conmigo, el glorioso Jesús, las iglesias y los vencedores. Entonces predicamos e enseñamos la visión de Juan cuando él miró Jesús glorificado y las características de Jesús glorificado. Después entramos en las 7 iglesias de Apocalipsis. Hablamos sobre cada una de ellas, ministramos y enseñamos acerca de cada una de ellas. Y hace algunos domingos entramos en la tercera sesión, que es desde el capítulo 4 al capítulo 6. Y acá estamos en esta sesión, el trono de Dios. No, déjalo en la pantalla. Volver. Entonces estamos hablando de la tercera sesión, el trono de Dios y el libro sellado, desde el capítulo 4 al capítulo 6. Diga conmigo, el trono de Dios y el libro sellado. Entonces estamos acá, en el capítulo 4 al capítulo 6. Voy a hacer acá un resumen de toda la sesión para poder entrar donde vamos a estar hoy. Vamos siguiendo acá en la pantalla, seguimos. El próximo. Entonces capítulo 4 necesitamos ser rápidos, ¿está bien? Entonces empezamos hablando que hay un trono en el cielo. El capítulo 4, la Biblia dice que Juan tuvo una puerta abierta en el cielo y él estuvo en el cielo y él vio a un trono de gobierno, y había alguien que estaba sentado en el trono, y alrededor del trono había un arco iris, y ese arco iris simboliza la nueva alianza. Entonces cuando Juan llegó al cielo
Él percibió que había un gobierno, un Dios que gobierna la historia, un Dios que gobierna nuestras vidas y que había un arco iris alrededor del trono. Y él quedó impactado porque también había alrededor del trono 7 antorchas que son en la verdad los 7 espíritus de Dios, que es el espíritu completo. Él también miró y los vencedores estaban arriba de un río que era un río de fuego, y ellos estaban celebrando porque este río de fuego era el río de la condenación del pecado y del pecador, y los vencedores caminaban sobre el río celebrando el cántico de la victoria. Después, en la segunda sesión, Juan tuvo la visión de los que viven delante del trono. Entonces, habían varias cosas alrededor del trono, pero también habían 4 seres vivientes que estaban alrededor del trono. Y estos 4 seres vivientes, en la verdad, son 4 expresiones de Jesús. Entonces, la primera expresión era del león, después del toro, del hombre y del águila. Y descubrimos que cada una de estas 4 expresiones son expresiones de Cristo. Habían los 4 seres vivientes y cada uno nos presenta, nos muestra, nos enseña algo acerca de Cristo. Entonces, descubrimos que el león nos presenta el Cristo Rey, el toro nos presenta el Cristo Siervo, el hombre nos presenta Cristo, el Hijo del Hombre, y el águila nos presenta Cristo, el Hijo de Dios. Seguimos y descubrimos que había también delante del trono un cordero, y este cordero tenía en su mano un libro que era un libro sellado. Había un cordero delante del trono, y este cordero tenía en sus manos un libro sellado, y este libro sellado tenía 7 sellos. ¿Cuántos sellos? 7 sellos. Y la Biblia dice que Juan empezó a llorar porque no había nadie que era digno de romper los sellos que estaban en las manos del cordero. Y cuando Juan lloraba, la Biblia dice que un ángel le dijo: che, para de llorar, porque hay uno que es digno de romper los sellos. Y este cordero, cuando él miró por una segunda vez, este cordero había sido inmolado, había sido muerto. ¿Y por qué este cordero había sido muerto? Este cordero fue levantado para poder romper los sellos. Fue hallado digno de romper los sellos y romper cada uno de los sellos. Y los 7 sellos son la historia de la redención humana. Todos estamos viviendo la era de la redención. Existe un plan del Señor, un plan de Dios, que es el plan de la redención. Y Juan quería saber lo que estaba dentro de los sellos. Y este cordero entonces se levantó con el libro en sus manos y empezó a romper los sellos. Después descubrimos que los 4 primeros sellos son 4 caballeros, son 4 caballos y 4 jinetes. Decí conmigo: 4 caballos y 4 jinetes. Estos 4 caballos y los 4 jinetes están caminando sobre la tierra desde la muerte del cordero. Hay el caballo blanco. Ahora vamos a hacer un test de memoria acá. El caballo blanco significa un falso evangelio. Desde cuando Jesús, el cordero, fue inmolado, un caballo, un jinete blanco empezó a caminar alrededor del mundo enseñando un falso evangelio. Después, cuando se rompió el segundo sello, fue liberado el caballo rojo. El caballo rojo es el caballo que simboliza las guerras. Después fue liberado un tercer caballo que era un caballo amarillento. Acá. Bueno. Acá, allá. ¿Izquierda o derecha? Amarillento. Bueno, no importa. El tercero era el negro. El negro. ¿Y el negro simboliza? ¿El negro simboliza?
hambre y pobreza. ¿Está bien? Decí conmigo, hambre y pobreza. Y el último, el amarillento, simboliza muerte. Entonces los 4 caballos están caminando alrededor del mundo. ¿Está bien? Decí conmigo, falso evangelio, guerras, pobreza y hambre y muerte. Entonces, desde cuando el Cordero fue muerto, los 4 caballos, que son 4 espíritus malignos, están caminando alrededor del mundo y están actuando para generar siempre engaño, mentiras, engaños y mentiras, falso evangelio, guerra, debilidad de la fe, después pobreza y hambre y al final muerte. Y acá finalizamos y nos faltan 3 sellos para ser rompidos. Y hoy vamos a descubrir que son los últimos 3 sellos. Y acá vamos a empezar desde ahora adelante. ¿Cuántos están listos? Apreta tu cinturón de seguridad, abrocha. Porque ahora vamos a volar. Apocalipsis, capítulo 6, verso 9. Yo percibo que hay algunos así. Pastor, que tantos caballos, que tantas cosas. Bueno, no te preocupes. Después, seguir nuestro canal de YouTube y escuchar todo, que vas a comprender con más claridad. Pero es importante que esté conmigo ahora para que puedas saber lo que está pasando. ¿Está bien? Solamente hacer un resumen y hoy vamos a finalizar esta sesión del capítulo 6. Semana que viene vamos a empezar una nueva sesión de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Vamos a proyectar acá y vamos a seguir juntos. Cuando el Cordero rompió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios, por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y les dijo que si esperaran un poco más, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Tenemos una escena acá impresionante. Tal vez si esta escena no estuviera en la Biblia, algunos no la creerían. Porque cuando el Cordero rompió el 5º sello, Juan tuvo una visión. ¿Está bien? ¿Cuál fue la visión? Juan miró y había una multitud de personas que habían sido muertas por causa del Evangelio. Y estas personas, estos hermanos, empezaron a clamar al Señor. ¿Pero qué oraron y qué clamaron? Acá está una cosa interesante. Porque cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús dijo una cosa muy impactante. ¿Cuál fue las últimas palabras del Señor? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ahora, los mártires que están delante del trono, ¿sabe qué están orando? Señor, fuimos muertos por el Evangelio, pero perdónalos. ¿Es así que ellos están orando? Perdónalos, nos mataron, pero perdónalos. Deja que pase esto. Tal vez pasaron por engaños, tal vez sufrieron engaños y nos mataron, pero déjalos, que la vida continúe, que la vida siga. ¿Fue así que estaban orando? No. ¿Sabe qué estaban orando? Los mártires estaban orando: Señor, ¿hasta cuándo no vengarás la sangre de los hijos muertos por el Evangelio? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Hermanos nuestros fueron muertos, familias enteras muertas por el Evangelio. ¿Hasta cuándo, Señor?
Y el Señor dijo, espera, porque hay algo que necesita pasar. ¿Qué necesita pasar? Necesita completar el número de los mártires. ¿Sabe qué el Señor estaba diciendo a ellos? Escúchenme. Hay un número de mártires que van a morir por el Evangelio. Hay un número de personas que van a morir. Hoy nosotros vivimos una generación que persigue el Evangelio. Esa es una verdad. Cualquier lado. Dentro de las universidades van a perseguir el Evangelio. Dentro de tu casa, si hay alguien que no es cristiano, van a perseguir el Evangelio. Si vas a los medios, van a perseguir el Evangelio. Siempre es así. Pero el Señor está diciendo algo todavía más terrible. El Señor está diciendo, hay un número de mártires, de personas que van a morir de verdad, personas que serán decapitadas, personas que serán muertas, personas que serán perseguidas y serán muertas por la fidelidad al Evangelio. Ahora, hermanos, nunca hubo un tiempo desde la iglesia primitiva que los cristianos vivieran en paz. Nunca. El cristianismo siempre fue blanco de persecución y siempre estuvo metido en guerras. Aunque nosotros no vamos a guerrear, nunca vas a ver cristianos verdaderos tomando espadas o tomando cualquier tipo de armas para guerrear de manera humana. Los cristianos siempre guerrean a través de la guerra de la palabra y de la oración, pero siempre nuestros hermanos fueron muertos. Y yo puedo decir acá al menos algunos momentos en la historia de la iglesia que fueron muy chocantes para los mártires. Entonces, desde la iglesia primitiva, los cristianos fueron perseguidos y muertos por los judíos. Acá en la Biblia vas a ver un montón de persecuciones que la iglesia sufrió por medio de los judíos. Después, la iglesia de los siglos II y siglo III fue perseguida por los emperadores y por el Imperio Romano. Después, en la Edad Media, la iglesia católica. Y en nuestros días, ¿hay persecución, hermanos? ¿Sí o no? Hay persecución. Todavía hay cristianos siendo muertos, ¿sí o no? Sí, existe un otro enemigo, y existe un enemigo real, y existe un enemigo visible que mata cristianos, que son los islámicos. Ellos empezaron a llegar en Buenos Aires. Mi suegra vive en un predio judío, y otro día comentaba con alguien que decía que allá está casi como Jerusalén, porque ya están los judíos, los cristianos, y ahora llegaron los musulmanes. Está un peligro. Está un peligro. Es como... Y ellos están llegando. Ahora, mira, no se engañen. No se engañen. La religión musulmana es una religión de odio. Y van a matar cristianos. Y matan los cristianos. Y van a matar cada vez más. ¿Por qué? Hay un número de cristianos a serem muertos. Hay un número. A veces los hermanos llegan a mí y dicen así: pastor, hay en mi célula un hermano que está pensando en suicidio. ¿Qué digo a él? Bueno, decirle que va a un país del Oriente Medio para predicar el Evangelio. ¿Por qué? Bueno, si quiere morir, que muera por la palabra de Cristo. Es una excelente manera de practicar un suicidio. ¿Verdad? Llegar en la plaza pública, en un país cerrado para el Evangelio, y decirles: señores y señoras, estoy acá en el nombre de Cristo. Ya está. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, cualquier cosa, hablen con nuestro tesorero. ¿Eh? Estamos enviando hermanos para ser mártires. ¿Verdad? Si en tu célula alguien te llega con esta: oh, no sé, mi vida está muy difícil, me gustaría morir. Ok, vamos a morir bien, hermanos, vamos a morir bien. Porque existe una promesa. El Señor está diciendo: va a llegar, necesita cumplir. Hay un número a cumplir. Hay un número a completar. Estamos viviendo un tiempo. Yo sé que es chocante cuando escuchamos hablar de hermanos nuestros que son muertos por el Evangelio, por su fidelidad. Pero el Señor está diciendo:
hay una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Que se complete el número de los mártires. Que se complete el número de los mártires. Ahora, ¿por qué es importante que se complete el número de los mártires? Este quinto sello, él es fundamental en toda la historia bíblica. Toda la historia bíblica, este quinto sello es fundamental. ¿Sabe por qué? Porque los cristianos están todos los días. Ahora, en este momento, estamos acá en el culto, celebrando al Señor, y hay cristianos delante del trono, nuestros hermanos muertos, y estos hermanos están delante de Dios diciendo así: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo mantendrás la palabra de la gracia? ¿Hasta cuándo mantendrás las puertas abiertas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y el Señor les dice: espera, 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 espera. Pero va a llegar un día que el Señor se levantará y Él va a mirar a los mártires y les dirá: ok, llegó la hora. ¿La hora de qué? De la venganza. Espera, pastor. ¿Estás diciendo que hay una venganza? Porque, mira, la palabra venganza es una palabra fea para los cristianos, ¿no? Es feo para nosotros hablar de venganza. Cuando ves en la tele un periodista entrevistando a alguien que perdió un hijo, un hermano, un padre, porque fue asesinado, normalmente las personas siempre dicen así: yo quiero justicia. En la verdad, esta palabra justicia no es bien justicia. Lo que las personas quieren es venganza. Es eso. Pero la venganza no pertenece a los hombres. La venganza no nos pertenece. La venganza no es mala y no es fea. No es algo maligno. Los hermanos me comprenden. Solamente no es algo que nos pertenece. Nosotros no tenemos el poder de la venganza. Pero la Biblia dice que el Señor tiene en sus manos y en su corazón el corazón de la venganza. La venganza, pastor, es raro, es fuerte oír hablar de esto. Sí, yo sé que es fuerte oír hablar de un Dios vengador, pero los quiero anunciar y los quiero presentar un rostro de un Dios que tal vez no conocían hasta ahora. Un Dios que ama tanto su iglesia, que ama tanto su pueblo, que ama tanto, que cuida tanto de su iglesia, que un día se levantará para vengarse de todos aquellos que se colocaron en contra de ella. ¿Por qué el Señor vengará? Es simple. La iglesia es la novia del Cordero, es la esposa del Cordero. Hermanos, ¿cuántos son casados acá? Imagínate a alguien humillando a tu señora en la calle. Imagínate a alguien humillándola, hablando cosas feas a ella, acusándola. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Te levantarás. Te levantarás. ¿Para qué? Para hacer lo que está en tus manos. Ahora imagínate si este Señor fuera el Dios Todopoderoso. Ahí entramos en un aspecto muy interesante que se llama la gran tribulación. ¿Ya escucharon hablar de esta expresión, la gran tribulación? Decí conmigo, la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? ¿Sabe qué es la gran tribulación? Es la venganza de Dios contra la tierra. Entonces, el quinto sello, cuando se rompe el quinto sello, el Señor está acá en su trono y los mártires están clamando: Señor, ¿hasta cuándo no vengarás? ¿Hasta cuándo no vengarás?
Entonces eso está pasando hoy, está pasando ahora, pero va a llegar el momento que el Señor se levantará. Y cuando el Señor se levantar, Él vendrá a vengarse de aquellos que humillaron y que perseguieron su esposa. Entonces habrá un tiempo, y este tiempo está pronto sobre la tierra, en esta tierra, que el Señor engendrará su venganza. Y es una cuestión personal. Es personal. Es personal. Dios contra la humanidad. Dios contra la tierra. ¿Cuántos me comprenden? Seguimos. Una justa venganza. El pecado y el pecador. El diablo y sus demonios. La muerte y su fuerza. El mundo y su maldad. Todos serán aplastados. Pues la puerta de la gracia será cerrada. Ese es el quinto sello. El quinto sello es el clamor de los mártires por venganza. Y el sexto sello, ¿los hermanos me comprenden? ¿Sí o no? ¿Me siguen, no? Ok. El sexto sello pasa. Tenemos acá señales muy interesantes. Vamos, abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Dice así. Vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre. Las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino. Todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y las peñas: caigan sobre nosotros y escondámonos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Diga, ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Wow. Mira. El Cordero se levantará para ejecutar su venganza. Y la venganza del Cordero empezará así. ¿Sabe qué va a pasar? La primera cosa, cuando romper el sexto sello, el Señor va a tomar la tierra. Tráeme este globo, alguien, por favor. ¿Ah? Gracias. Mira, el Señor va a tomar la tierra en sus manos. Y el sexto sello, el Señor va a hacer así. ¿Sí? La Biblia dice que habrá un terremoto tan grande, un terremoto tan grande. Las estrellas van a caer de los cielos. Las montañas se moverán de sus lugares. Los reyes y los ricos estarán todos asombrados. ¿Por qué? Porque el Señor estará ejecutando su venganza. Y cuando el Señor empezar a ejecutar venganza, la Biblia dice que el sol se oscurecerá y la luna se tornará roja como el sangre. Bueno, yo creo, y la mayoría de los teólogos creen, que el sol se oscurecerá y la luna se tornará roja porque
Lo que está pasando acá es algo muy claro. Habrá un gran temblor de tierra y una lluvia de estrellas. Y el polvo cósmico será tan grande que oscurecerá. Nadie podrá ver el sol y nadie podrá ver la luna de manera natural. Ya viste cuando, no sé si ya pasaste por eso. Yo viví en un lugar donde en el mes de agosto y septiembre se quemaban las florestas. ¿Ya vivieron en un lugar donde se queman las florestas para poder sembrar granos? ¿Alguien ya pasó por esto? O cuando un volcán solta su humo. ¿Sabe qué pasa? El sol, al final de la tarde, está completamente oscuro. Y cuando la luna nace, la ves como roja y es una señal muy fuerte. Entonces, el sexto sello, la Biblia llama el principio de los dolores. Pastor, ¿es la gran tribulación? No, no es todavía. Es simplemente una señal. Señal que va a empezar ahora. ¿Ya fuiste en el cine? Ellos quedan 15 minutos pasando trailers de las películas. A la brevedad. 5 de septiembre. ¿Qué está en el cine? Ayúdenme. ¿Ah? Ayúdenme. El 5 de septiembre, en el Shopping Abasto. Vamos, ayúdenme. Nadie acá va al cine. Ok. El planeta. Ok, la guerra de los simios. El 5 de septiembre, en Shopping Abasto, a la brevedad, la guerra de los simios. Perfecto. ¿Qué se llama eso? Un tráiler. Cuando ves esto, antes de la peli, ¿cuál es el mensaje que el tráiler te dice? Prepárense. ¿Por qué? Porque pronto vendrá la peli nueva. Ok, entonces todos el 5 de septiembre al Abasto para ver la peli. ¿Ok? ¿Sabe qué va a pasar acá? La Biblia llama este primer evento del principio de los dolores. Es un tráiler. ¿Sabe cuál es que está diciendo el tráiler? Prepárense, porque el cordero que se mantuvo cordero durante la historia de la humanidad. Prepárense, porque el cordero que levantó la iglesia para anunciar el evangelio de la gracia. Prepárense, porque el número de los mártires fue completo y ahora va a empezar el juego. Pero, ¿quién va a entregar las cartas ahora? Es alguien que está sentado en el trono. Pastor, los cristianos son tan locos, y cuando escuchan hablar de la venganza de Dios, dicen, aleluya. Eta Dios. Mira, pastor, ¿cómo puedo creer en esto? No creo en eso. La gran tribulación es aquí en la vida. El infierno es esto. ¿Ya tomaste un colectivo a las 6 de la tarde en la avenida Córdoba? Ahí está el infierno. Ya escuché esto, hermanos, muchas veces. Ok. Hay una profecía muy linda que está en Joel. Por favor, coloque acá. Capítulo 2, verso 28. Joel capítulo 2, verso 28. Joel capítulo 2, verso 28. ¿Estamos ahí juntos? ¿Cuántos están conmigo, hermanos? A ver qué dice la profecía de Joel. Mira.
Después de eso, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Joel está profetizando, ¿está bien? La primera parte de la profecía está diciendo, el Espíritu Santo va a ser derramado. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Verso 30. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor. El día grande y terrible. Wow. La profecía de Joel está diciendo dos cosas. La primera cosa es, el Espíritu Santo va a ser derramado. Ustedes van a profetizar. Ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo. Y la segunda parte. Apocalipsis 6. ¿Qué pasó en Apocalipsis 6? El sexto sello. El sol. Hola. El sol. El sol. ¿Y la luna? ¿Y qué profetizó Joel? Interesante. ¿Sabe? La Biblia es tan increíble. ¿Por qué la Biblia coloca las dos profecías juntas? ¿Sabe por qué? Porque ¿sabe cuándo fue el inicio de la iglesia? Cuando vino el Espíritu Santo. La primera profecía de Joel se cumplió. Cuando vino el Espíritu Santo, ¡puf!, nació la iglesia, en Hechos 2. ¿Y sabe cuándo será el cierre de la iglesia? Cuando las señales estuvieran sobre el cielo. Entonces alguien puede decir, pastor, no creo en eso. Ah, ¿no crees? Ok, está bien. ¿Por qué estás profetizando entonces? ¿Por qué estás orando en lenguas entonces? ¿Por qué buscas el bautismo en el Espíritu Santo? La profecía es la misma. El mismo profeta que profetizó que vamos a ser llenos, está declarando que el Señor vendrá para vengar. El mismo profeta que dijo, ustedes serán llenos. Hay todos, aleluya. Y vendrá la venganza. Oh, no creo, es del diablo. ¿Ah? Juzgar los espíritus. O sea, espera. ¿Cuándo es para ser llenos todos? Amén, pastor. Yo sentí, es para mí. Es para mí, sí. Y el juicio. Oh, no sé, está en el Antiguo Testamento, hay que ver mejor eso, no sé. ¿Qué dice el original? Hermanos, hay una profecía. Y en el verso 31, ponele de nuevo acá. Joel 2, 31. Dice así, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor. Día grande y terrible. Entonces, la profecía del sexto sello todavía no es la gran tribulación. Es solamente el inicio. Es solamente el principio de los dolores. ¿Cuántos me comprenden? Ok, ahora, es importante saber algo. Que es la pregunta que todos pueden estar haciendo ahora. Pastor, ¿y la iglesia, pastor? ¿Dónde va a estar? Es una buena pregunta. ¿Y la iglesia? Mira, entre el quinto sello y el sexto sello, diga, entre el quinto y el sexto, hay algo que va a pasar entre los dos. Hay un evento que va a pasar entre los dos sellos. ¿Está bien? Entonces, en el quinto sello, los mártires están acá clamando por venganza. Señor, ¿hasta cuándo? Y el sexto sello, el Señor empieza el principio de los dolores, donde Él vendrá para vengarse contra la maldad, contra la impiedad, contra el pecado. Y hay algo entre los dos. Es algo que se llama el rapto de los vencedores. El rapto de los vencedores. Entonces, ¿sabe qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente.
Los mártires están acá clamando, Señor, vénganos, vénganos. Y el Señor, espere que cumpla el número de los mártires. ¿Y sabe qué pasa? Completó el número de los mártires. El Señor, voy a vengarles. Pero antes, yo voy a visitar la tierra. Y voy a empezar. Vos, salís de ahí. Vos, venís. Vos, anda, vení, anda. Y la Biblia dice que los creyentes, los cristianos vencedores, serán quitados de la tierra. Él vendrá como un ladrón. Él vendrá como un ladrón. Wow, Cristo como un ladrón sí vendrá sobre la tierra, porque Él va a robar de la tierra lo que es más precioso. Interesante, Cristo no vendrá a robar de la tierra los científicos. Cristo no vendrá a robar de la tierra las mentes más tecnológicas del mundo. No. Cristo no vendrá a robar los dueños de bancos. No. ¿Sabe quién Cristo vendrá a robar de la tierra? Los vencedores. Los vencedores. Los vencedores. Los vencedores serán quitados de la tierra. Los vencedores serán quitados. Y el Señor nos quitará. El Señor nos robará. Porque nosotros no somos el objetivo de la venganza. Nosotros no somos el pueblo que Dios vengará. No. Nosotros somos el motivo de la venganza. El Señor no vendrá a vengar contra nosotros. El Señor vendrá a vengarse por causa de la iglesia. ¿Me comprenden? Entonces me escuchen. La iglesia no vivirá y no verá en la tierra. La iglesia será quitada. Los vencedores serán quitados, porque la venganza del Señor no vendrá sobre nosotros. La venganza del Señor vendrá contra el pecador. La venganza del Señor vendrá contra la impiedad. La venganza del Señor vendrá contra la injusticia, y la iglesia será raptada. Aleluya. Aleluya. Hermanos, todo eso lo que vivimos acá es temporal. Existe lo eterno. Existe lo eterno. Nuestra expectativa no está en las cosas de esta vida. Nuestros anhelos no están en las cosas de esta vida. No fuimos creados para vivir 50, 60 años. No. Somos eternos. Existe algo dentro de vos que se llama espíritu. Y tu espíritu es eterno. Tu espíritu no tiene final. Tu espíritu no morirá. Tu espíritu vivirá eternamente. Entonces, para de hacer planes de 10, 15, 20 años. Anhelar por una eternidad. Anhelar por algo mayor. Anhelar por una vida más completa. Porque aunque puedas vivir sobre esta tierra con toda la plata del mundo, aunque puedas vivir en esta tierra con el Espíritu Santo, esta tierra siempre habrá pecado. En esta tierra siempre habrá el diablo con sus demonios. Esta tierra siempre habrá los pecadores. Acá no es la plenitud. Nunca vamos a vivir acá la plenitud de Dios. La plenitud de Dios está reservada para un reino que vendrá, está reservada para un reino que Él establecerá para su iglesia, y nuestra meta final es ser vencedores. Entonces estamos acá para vivir y ser vencedores, y el Señor nos arrebatará, el Señor nos raptará, y vamos a ver la venganza por la internet. Buena calidad. Wow. Wow. Pastor, entonces la venganza no vendrá sobre nosotros. Los vencedores serán raptados. Porque Él vendrá como un rayo que sale del oriente hasta el occidente. Dos estarán en el campo. Uno será raptado y otro será dejado. Dos estarán en el molino. Uno será raptado y otro será dejado. ¿Quiénes serán llevados? ¿Quiénes serán raptados? Los vencedores. Por eso, nuestro llamado es edificar una iglesia de vencedores. Decirle a tu hermano, nuestro encargo es edificar
Una iglesia de vencedores. El séptimo sello. Interesante. Séptimo sello. Abrí por favor Apocalipsis capítulo 8. Verso 1. Apocalipsis 8, verso 1. Apocalipsis capítulo 8, verso 1. ¿Está ahí? Ok. Dice así. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo, como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Decí conmigo, 7 trompetas. Bueno, mira, cuando se rompió el quinto sello, en el quinto sello los mártires están clamando por venganza. El sexto sello, cuando se rompió, el Señor empezó el principio de los dolores, empezó el juego. Y el séptimo sello, cuando se rompió, se les dieron 7 trompetas. Pastor, ¿qué significan las 7 trompetas? Guarda eso en tu corazón, porque va a ser el tema de los próximos domingos. Vamos a jugar de tocar trompeta. Ahora, para finalizar, yo creo que existen 3 conclusiones acá importantes que necesitamos tomar hoy. La primera conclusión es, el próximo por favor, si Dios es por la iglesia, nosotros también somos. Decí conmigo, si Dios es por la iglesia, nosotros también somos. Mira, existe una mentalidad cristiana que es una mentalidad maligna muchas veces. ¿Cuál mentalidad? ¿Ya viste personas diciendo así, la culpa es de la iglesia, la culpa es de los cristianos, porque si la iglesia fuera una iglesia que orase, si la iglesia fuera una iglesia que cuidase de los suyos, si la iglesia, la culpa es de la iglesia, la culpa es de la iglesia. ¿Ya vieron personas así? Movimientos así, profetas que se levantan y dicen, esta iglesia necesita arrepentirse de sus pecados porque la culpa de esta ciudad es de la iglesia. La crisis del país está así, el país está así, la economía está así por causa de la iglesia. Escúchenme, hermanos, la mentalidad de aquellos que culpan a la iglesia por todo es la mentalidad del anticristo. No es la mentalidad de Dios. La mentalidad de Dios es por la iglesia. Dios amó la iglesia. La vida de Cristo fue por la iglesia. Y Él vendrá a juzgar la tierra por la iglesia. Yo sé que vivimos en medio de hermanos y a veces existen hermanos de tu célula. ¿Conoces hermanos de tu célula que son hermanos difíciles? ¿Conoces? Hermanos que toman plata prestada y no la pagan. Hermanos que le contas un secreto tuyo y todos están sabiendo. ¿Conoces hermano que marca un compromiso y te deja 2 horas esperando? ¿Conoces hermanos así? Mira, Dios vendrá por ellos también. Dios vendrá por ellos también. El juzgamiento de Dios no es solamente para los creyentes buenos, ¿viste? El Señor vendrá por su iglesia. Entonces, cuidando cuando levanta tu voz para hablar acerca de la iglesia. Cuidando. Levantemos nuestras voces para declarar: la iglesia es bendecida de Dios, la iglesia es amada de Dios.
Pastor, pero viste que el hermano hizo, el hermano, sí, el hermano hizo, pero la iglesia es amada, la iglesia es bendecida. El Señor se levantará para vengarse de aquellos que se levantaron en contra de la iglesia. Hay dos lados acá, de manera muy clara y práctica. Hay aquellos que son en contra de la iglesia y hay aquel que está por la iglesia. Entonces nosotros estamos ¿de qué lado? ¿Estamos del lado de aquellos que hablan de la iglesia o estamos del lado de aquel que es por la iglesia? Nosotros somos por la iglesia, porque Dios es por la iglesia. La segunda conclusión es que nuestro llamado es ser una iglesia de vencedores. Dios nos llamó para vencer. Nosotros tenemos que anhelar ser raptados. Nosotros tenemos que buscar la patria celestial. Nuestra vida no está acá. Como yo recién dije ahora, nosotros no podemos colocar todas nuestras expectativas en esta vida. Hay algo mayor, hay algo mejor, hay una promesa más abundante. Levanta tu mirada. Hermanos, escúcheme. Levanta tu mirada, cambia tu mirada. Hay muchos hermanos que sus miradas están solamente en las cosas de esta tierra. Hay muchos hermanos que dejan su corazón entristecerse por las cosas de esta tierra. No deje que tu corazón se entristezca, porque el reino de Dios no es comida, el reino de Dios no es bebida, el reino de Dios no es laburo, el reino de Dios no es universidad, el reino de Dios es alegría, el reino de Dios es paz, el reino de Dios es justicia. Pone tu mirada en lo alto, pone tu mirada en lo eterno, pone tu mirada, porque hay una promesa. Si para la tierra hay una promesa de venganza, para los vencedores hay promesa de una herencia. Y por fin, estamos llegando al final de la historia. Es verdad. Ese es el tiempo de nuestra oportunidad. Que se levante una iglesia de evangelistas. Hermanos, está finalizando el tiempo. El rey está a las puertas. Jesús está volviendo. Jesús está llegando. ¿Sabe qué significa eso? Yo creo que nuestra generación es la generación que vendrá, que verá Él veniendo sobre las nubes. Nuestra generación es la generación que será raptada. Este púlpito un día estará vacío. Estas butacas un día estarán vacías. ¿Por qué? Porque Él está llegando. Él está a las puertas. Pastor, ¿qué significa eso? Esa es nuestra oportunidad. ¿Dónde están los evangelistas? ¿Dónde están los evangelistas? Hay tantas personas que viven con vos, a tu lado, que están tan distraídas con las cosas de esta vida. Tenemos una misión, tenemos una oportunidad. El tiempo es ahora. Esta semana me fui a Brasil y tomé un Uber para ir hasta E6. Y el tipo era oriental. Y cuando es oriental, nunca sé si es chino, si Japón. Y empecé, ¿chino? No. A ver. ¿Japonés? No. ¿Coreano? Sí. ¿Del norte o del sur? Bueno, si estás acá, me imagino que del sur. Y él sí, soy coreano del sur. Ahí yo le dije, mira, qué lindo país tenés, ¿no?
Y él, sí, verdad, un lindo país. ¿Y sabes por qué tu país es tan lindo? ¿Y el por qué? Porque es el país que existen las mayores iglesias del mundo. Es verdad, hay muchas iglesias allá. ¿Conoces los hermanos del norte? Sí, son peligrosos, me dijo. ¿Sabe por qué ustedes no son como los hermanos tuyos? ¿Por qué? Porque el Señor envió hombres de Dios y aquel país floreció, nació bajo la predicación del Evangelio. Muchos de los héroes de tu país son pastores. ¿Sabe por qué sos lo que sos hoy? Porque hay una semilla del Evangelio que está en tu generación. Y él me miraba, ¿verdad? Pero el mundo está tan distinto hoy, ¿no? No, no hay nada distinto. Y empecé a predicar el Evangelio. Y al final, él se quedó calladito, ¿no? Me escuchaba. ¿Sabes mucho de Corea, vos? Me decía. Claro, la iglesia más grande del mundo está ahí. Uno de los héroes míos son coreanos, Pastor Poyong Cho. Está en Yodo, que es una isla como Manhattan, la iglesia más grande del mundo. El Señor te llamó, hijo, le decía, el Señor te llamó para ser como tus padres, para ser como los fundadores de tu país. Hermanos, tenemos un mensaje y tenemos un tiempo. ¿Y sabe qué está pasando? El tiempo se mueve. Y los días se están acabando. El Señor trajo acá un gran evangelista, Pastor Giles, y una de las cosas que él me dijo fue: pastor, uno de los encargos de mi corazón es transferir un encargo a su iglesia, un encargo de una iglesia de evangelistas. Y yo recibo eso. ¿Cuántos reciben? Escúchenme, yo creo que los próximos 3 meses serán los meses de la más abundante cosecha de la historia de nuestra iglesia. Los próximos 3 meses serán los meses de la más abundante cosecha de nuestra iglesia. ¿No escuchaste? Los próximos 3 meses serán los meses de la más abundante cosecha de nuestra iglesia. Que los evangelistas se levanten en el nombre de Jesús. Aleluya. Yo quiero finalizar nuestro culto hoy orando, hermanos. Pastor, nosotros vamos a orar, ¿por qué? Vamos a orar para que el Señor nos dé una cosecha abundante. Cuando tenemos la perspectiva que el final está cerca, cuando tenemos la perspectiva que el Señor golpea las puertas y está volviendo, tenemos que comprender que tenemos poco tiempo. El tiempo está finalizando. Levanta sus manos al cielo ahora y pedí al Señor: Señor, danos una gran cosecha. Señor, danos un corazón de evangelista. Oh, o Espírito Santo activa. Oh, el Espíritu Santo activa el corazón de la iglesia. Oh, 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 oh. Hermanos, yo fui enseñado cuando me convertí que uno de los principales objetivos nuestros era tener hijos espirituales. Normalmente el primer día del año hacíamos reuniones, cultos,
y el pastor nos daba unos folletos así para marcar las metas del año. Y una de las cosas que el pastor siempre decía era, no se olvide de colocar como meta tener al menos un hijo espiritual en este año. Los primeros años de la fe, yo siempre anotaba, hacía mis anotaciones, yo quiero tener un hijo espiritual, yo quiero tener un hijo espiritual. Y, ¿sabe? Todos los años, los primeros años de mi vida espiritual, los primeros años de mi fe, yo marcaba y yo prediqué a todos mis compañeros de la escuela, a todos ellos, todos. Yo era el único cristiano de mi aula, de mi clase, y yo prediqué a todos ellos, a todos. Algunos se bautizaron, otros me llamaron de loco. Mi apodo en la escuela desde aquel entonces era pastor. Yo creo que eso pasa con algunos ahí. ¿Sabe? Y a veces el tiempo pasa y nuestro corazón se mete con tantas cosas. Nuestro corazón se distrae. Y entramos a anhelar y pasamos a anhelar tantas cosas. ¿Dónde voy a vacacionar? ¿Cuánto voy a invertir? ¿Cuántas? ¿Sabe? No hay nada de malo en esto. Orás por esto también. Pero no pierda dentro de tu corazón lo más importante. Y yo quiero orar en esta noche para que el Señor active en nuestra iglesia un corazón de evangelista. Y yo quiero hacerte un desafío, un reto, que en este año, en los próximos 3 meses, ore y engendre y genere en el reino espiritual al menos un hijo en la fe. Y más, coloque en tu corazón en esta noche el desafío de bautizar al menos una nueva persona en este año. ¿Cuántos aceptan el desafío? Sale de tu lugar. Todos los que acepten el desafío, salí de tu lugar y vamos a orar sobre eso. Para que cada uno de nosotros podamos bautizar al menos un nuevo hermano. Y vamos a experimentar un gran movimiento de salvación. Puede venir acá adelante, vamos a orar juntos sobre eso. Vamos a ganar al menos una persona.